Tardes a todos, bienvenidos. Veo grandes y muchos conocidos, así que no me voy a poner a saludar a cada uno porque si no vamos a demorarnos un rato. Pero bueno, siéntase cada uno saludado como corresponde. Gracias por participar. Eh, Desde el Instituto de Ciencias para la Familia, desde la licenciatura en Ciencias para la Familia, eh, que intentamos buscar la posibilidad de darle cierto fundamento a la familia y a la realidad familiar y su origen matrimonial. En esta oportunidad tenemos una invitada de lujo, ¿sí? Una invitada de lujo. Ella va a decir que no, lógicamente, ¿no? Como corresponde a la modestia. Marta Rodríguez Díaz, que es doctora en filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana, es magíster en educación y desarrollo de la Universidad Anáhuac, es magíster en bioética del Regina Apostolorum, magíster en filosofía del Regina Apostolorum también. Ha ganado varios premios por sus tesis, principalmente su tesis doctoral, pero me parece como para destacar, importante, que fue responsable del sector mujer del Dicasterio para Laicos, Familia y Vida, y es fundadora del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer de Regina Apostolorum, en Roma. Y es autora, y esto es lo más novedoso, es autora del libro Género, Jóvenes e Iglesia, juntar las piezas, que fue editado por Editorial Encuentro. Así que Marta, bienvenida, muchísimas gracias y todo tuyo. Muchas gracias, José. Yo agradezco la verdad la oportunidad. Creo que esto se lo debemos un poquito al COVID, que fue un momento muy duro para todos, pero aprendimos que nos podemos conectar a distancia sin necesidad de viajar y eso pues facilita el intercambio, los lazos, el aprender unos de otros, así que agradezco la oportunidad. Y pues me sugirieron desarrollar un tema que la verdad me apasiona. El título del encuentro es El género, un desafío educativo. Y si os parece, pues yo quisiera hablar unos 40 minutos más o menos para luego dejar un espacio a preguntas. Las preguntas las pueden, o reflexiones, o intercambio, o de opiniones, no tienen que ser necesariamente preguntas, pueden enriquecer los puntos que yo trate de plantear y las pueden hacer directamente levantando la mano y tomando la palabra, o también si alguno prefiere irlas poniendo en el chat, pues luego vamos a tratar que no se nos pierda ninguna y tratar de afrontarlas de la mejor manera posible. Pues decía que me apasiona el tema del género como desafío educativo y yo quisiera desarrollar 3 puntos, ¿no? ¿Por qué creo que hoy es un desafío educativo? Y quisiera iluminar lo que yo llamo una fractura generacional en este tema y por qué creo que es evidente, pero lo considero así. Después tratar de entender de dónde viene esta fractura y tratar de ver por qué hoy el género se ha convertido en un tema pues tan difícil de afrontar, tan difícil sobre el que dialogar, sobre el que intercambiar opiniones sin que enseguida uno se caliente o se complique la comprensión. No sé si sea vuestra experiencia, probablemente sí, probablemente no. Y luego tratar de dar algunas pistas, ¿no? Y todo eso en 40 minutos, entonces vamos a ver cómo nos va, ¿no? Decía que primero el género como un desafío educativo y lo justifico desde la constatación de que hoy hay una gran fractura generacional en lo que respecta al género. Veo aquí personas de distintas edades, algunos seréis pues padres de familia, alguno quizás abuelo incluso, otro estará apenas terminando la universidad. Y creo que todos podemos constatar que cuando sale el tema del género hay una diferencia de sensibilidad, de enfoque muy grande según generaciones, ¿no? No tiene nada que ver el discurso que hacen mis sobrinas de 20 años con el discurso que hace mi hermana, que ahora mismo tiene 45 o 50, con la sensibilidad de mi madre, que está rondando los 80. Si me oye decir esto me mata. Dirá, ¿por qué tienes que publicar mi edad? Pero está joven y hermosa y guapísima, ¿no? Es muy distinto, ¿no? Y eso hace que hoy sea muy difícil afrontar el tema, ¿no? Sucede en las familias, pero sucede también en el ámbito universitario, sucede en los colegios, en el ámbito eclesial, parroquias, movimientos, ¿no? Algo que me llama mucho la atención cuando encuentro jóvenes, siempre que tengo la oportunidad de viajar bastante,
y aprendo mucho con los viajes y siempre en las ciudades trato de encontrarme alguna vez con un grupo de jóvenes, ¿no? Donde voy tener un encuentro, aunque sea breve, con jóvenes y les suelo preguntar cuáles son los temas que más les preocupan. Y entre los 5 primeros siempre está el tema del género y del sexo. O sea, es un tema que a los jóvenes les preocupa, en los que tienen preguntas, en los que tienen inquietudes. Y luego la pregunta sucesiva suele ser, ¿hablas de este tema con los adultos? Y la respuesta en un 97% de los casos es no, ¿no? Es decir, es un tema que les preocupa, pero no reconocen que no hablan de esto con sus padres, que no hablan de esto con sus profesores, que no hablan de eso con sus formadores en general, no sea sea el ámbito que sea, porque pues encuentran que el diálogo es imposible, ¿no? Que nos movemos en paradigmas totalmente distintos y que no hay un terreno en común, ¿no? Y creo que esto pues nos tiene que hacer pensar, ¿no? A mí también una experiencia que me marcó mucho fue seguir un poquito más de cerca el sínodo de los jóvenes y me llamó mucho la atención que los jóvenes de todo el mundo decían queremos una palabra clara y empática de la Iglesia sobre el género y sobre la homosexualidad, y no la recibimos, ¿no? Entonces, no ven en la Iglesia un interlocutor creíble y no ven en los adultos un interlocutor creíble y esto pues nos tiene que interpelar, ¿no? Y creo que una de las dificultades puede ser que cuando hablamos del género, normalmente nos estamos moviendo en niveles muy distintos, como que en registros de comunicación muy distintos, ¿no? Cuando sale el tema, muchas veces los adultos podemos tener en la mente pues algunas propuestas educativas que se mueven en algunos países, que pueden resultar más o menos convincentes, más o menos delicadas y que preocupan a algunos padres, o propuestas de ley también que se mueven en algunos países, ¿no? Entonces, nuestro registro muchas veces, cuando surge el tema del género, es un registro que podríamos llamar político, ¿no? Donde uno está pensando eso, la propuesta en concreto y cómo se presenta y si es convincente y si respeta la libertad de expresión, etcétera, ¿no? O el derecho de los padres a educar a sus hijos. Sin embargo, es un registro político. Los jóvenes muchas veces se están moviendo en un registro que podríamos llamar existencial, ¿no? Es decir, ellos escuchan la palabra género y enseguida la asocian a pues un amigo que acaba de declararse gay, mi amiga, mi mejor amiga que no se identifica con su cuerpo, la situación de mi primo o la misma confusión que yo puedo estar experimentando, ¿no? Y entonces todo lo que uno diga o deje de decir, pues lo identifican como una condena o aprobación de esa persona que es muy querida. Y eso hace que pues salten otro tipo de sensibilidades, ¿no? Porque las experimentan como un ataque, ¿no? Como una condena, como un juicio, ¿no? Y entonces se ponen también en clave muchas veces de defensa y ataque, pero por defender al que perciben que ha podido ser atacado. No sé si alguno de vosotros hayáis tenido esa experiencia, ¿no? De que se saca el tema en la mesa, y el joven enseguida salta y es porque está en ese registro, ¿no? Tú tienes en la cabeza probablemente esa propuesta de ley, y el otro tiene en la mente pues que lo que estás diciendo es un juicio hacia mi amigo, ¿no? Y difícilmente jóvenes y adultos nos logramos colocar en un terreno propiamente antropológico, es decir, a ver, ¿qué es el género, no? ¿Cómo se relaciona con el sexo? ¿Desde qué visión de la persona humana lo afrontamos, ¿no? Entonces, la dificultad de los dos, ¿no? De jóvenes y de adultos, de entrar en un terreno común, ¿no? Y construir un diálogo hace que realmente sea un tema que lo que hace es, lo que suele ocurrir es que cuando surge el tema se dan este tipo de, pues de reacciones por ambos lados, ¿no? O el adulto se siente atacado o el joven se siente atacado, o se atacan sin querer, defendiéndose de lo que se percibe en el otro, ¿no? Como una, y pues cada uno se cierra en la propia posición y se aleja más aún de la visión del otro, ¿no? Y parece que esa distancia es un poquito infranqueable.
No sé si esta sea un poquito la experiencia, si os lo encontréis, si no os lo encontréis. Quizás la situación, yo desconozco Argentina, fui la última vez en el 2004, entonces imaginaos lo lejos que estoy yo de la cultura argentina, pero me parece que en el tema del género, por lo menos de lo que conozco con los jóvenes, hay una cultura bastante globalizada, ¿no? Algo que me llama poderosamente la atención es que yo sigo a veces, intento seguir youtubers, instagramers y así que hablan de este tema de manera bastante desordenada y poco exhaustiva, pero para ver un poco el tono, los planteamientos, etcétera. Y me llama la atención que los planteamientos son prácticamente los mismos en chicos italianos, españoles, ingleses, americanos, mexicanos, argentinos, colombianos. O sea, hay un discurso prácticamente único, es impresionante, ¿no? Yo he hecho el experimento también de meterme en YouTube y decir que no preguntar a un chico no binario y te salen chicos y lo pones en los distintos idiomas y escuchas los discursos, normalmente son chicos de 13, 14, 15 años, y plantean la cuestión de la, o sea, igual, con las mismas hasta expresiones, ¿no? Casi que traducidas. Entonces, me atrevo a decir que en este tema la sensibilidad y el discurso de los jóvenes es bastante global, ¿no? Luego los adultos nos moveremos quizás en sensibilidades distintas según la formación, según un poco la orientación, si queréis, de pensamiento, pero los jóvenes están bastante ahí, ¿no? Y pues eso, nos cuesta encontrar un poco los puentes, ¿no? Por eso creo que es un desafío. Y esto produce sufrimiento y frustración en ambos lados, ¿no? Hace un par de años hice por primera vez un experimento que la verdad fue bastante riesgoso, pero fue muy bonito, que fue un taller de diálogo intergeneracional sobre el género, ¿no? Entonces nos atrevimos a poner a 50 adultos y a 50 jóvenes a hablar sobre el género. Los encerramos 2 días prácticamente y les dijimos, vamos a ver, el diálogo es una de las cosas más complicadas del mundo porque vivimos en un mundo muy polarizado y pues es complicado el diálogo. El diálogo entre jóvenes y adultos pues siempre ha tenido su desafío particular y probablemente uno de los temas más difíciles de afrontar sea el del sexo y el género, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, bueno, pero pues vamos a intentarlo, ¿no? Y antes de empezar les hicimos un test anónimo donde ellos tenían que expresar cómo veían a la otra generación con respecto al género, ¿no? Y la verdad fue muy interesante, escribí hasta un articulito con la experiencia porque me pareció interesante registrarla, porque decían, ¿cómo veis, cómo definirías a la otra generación con respecto al género? ¿No? Y no había, y lo decían los jóvenes de los adultos y los adultos de los jóvenes, y no había prácticamente un adjetivo positivo, ¿no? O sea, porque los jóvenes veían a los adultos como dogmáticos, cerrados, anticuados, moralistas, no empáticos, y los adultos veían a los jóvenes como libertinos, frágiles, confundidos, etcétera, ¿no? Pero luego había otras preguntas también interesantes, ¿no? ¿Qué sientes cuando hablas sobre el género con la otra generación, ¿no? Y algunas respuestas eran no hablo con la otra generación, pero otros decían pues me siento frustrado, siento que no me escucha, siento que no me comprende, siento que no vale la pena, que no me toma en serio, ¿no? Entonces, eso lo decían los jóvenes de los adultos y lo decían los adultos de los jóvenes. O sea, había mucha frustración. Nos dirigíamos a un público que eran educadores, entonces que tenían pues la obligación de afrontar estos temas, ¿no? Quizás uno en otros ámbitos no siempre salga, pero en el ámbito de la universidad, pues de una vez, o sea, siempre hay una pregunta de un alumno y pues a veces pues tenían estas experiencias, ¿no? Entonces, esa frustración y ese dolor por ambos lados, pues me confirma que esto es un desafío, ¿no? Y lo que os puedo decir, y ya paso al segundo punto, o haciendo un puente hacia el segundo punto, es que pues milagrosamente empezamos los talleres, hicimos un pacto de no agresión, de decir, a ver, qué es lo que queremos dar, qué es lo que queremos recibir. Creamos las disposiciones para el diálogo, las disposiciones, que era un vamos a escucharnos sin prejuicios. Vamos a acogernos y a tratar de comprendernos. Vamos a dar y a pedir respeto, ¿no? Son las disposiciones para el diálogo. Pero después tuvimos que crear las condiciones reales, ¿no? Condiciones de posibilidad del diálogo que eran
pues crear un lenguaje común, ¿no? Crear un terreno común, decir, a ver, vamos a movernos en el ámbito antropológico, no en el ámbito ni político ni ético, eso viene después. Primero vamos a intentar aclararnos, ¿no?, sobre el tema. El hecho es que estuvimos trabajando con talleres. Lo que os puedo decir es que fue día y medio, nada más. Todos se movieron del lugar, todos se movieron del lugar. Y al final lo que les preguntamos es, ¿qué habéis aprendido de este ejercicio? ¿No? Y decían que el diálogo es necesario, que sí se puede, que nos necesitamos unos a otros, que tenemos más cosas en común de lo que pensamos, que necesitamos caminar juntos. O sea, la verdad fue, yo digo que fue un milagro, ¿no? También por la alegría que había en todos, ¿no? En los jóvenes y en los adultos, ¿no? Porque fue crear las condiciones para que se pudiera dar un diálogo real y todos pudieran caminar un poquito, ¿no? Entonces, pues eso me hace ver que el tema del género es un desafío muy grande y para el que no estamos preparados, porque nos movemos eso en distintos registros, y una de las cosas que digo en el libro, en la introducción, que es un poquito provocador, pero la verdad estoy convencida de ello, aunque suene un poco mal, es que no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de género y que encima lo hacemos mal, ¿no? O sea, no sabemos de lo que hablamos y lo hacemos mal, ¿no? Y la imagen que me viene es como si los jóvenes estuvieran metidos en un laberinto y están muchas veces confundidos, pero nosotros adultos no conocemos ese laberinto y como no lo conocemos, no somos capaces de orientar a los jóvenes para poder salir del laberinto, porque desconocemos, ¿no? Pues digo, no sabemos de qué hablamos cuando hablamos de género y encima lo hacemos mal, ¿no? ¿Y por qué? Y paso al segundo punto, ¿no? ¿Por qué es tan complicado? El primero era ver, pues que hoy es un desafío y que efectivamente, pues algo tendremos que hacer, ¿no? Y aquí el algo tendremos que hacer lo enfatizo y lo subrayo porque a mí al menos me da mucha esperanza el pensar que no hemos sabido afrontar siempre de la manera adecuada este tema, ¿no? A mí me llena de esperanza porque quizás el discurso que escucho con frecuencia cuando se toca este tema es decir, no, es que el problema de la confusión de los jóvenes es que los medios de comunicación son muy agresivos, es que las redes sociales, es que la política, es que el cine, es que los, ¿no? Y todo eso es verdad. O sea, todo eso es verdad, ¿no? Y los intereses ideológicos que puede haber de un lado y del otro, y la política y lo que tú quieras. Y todo eso es verdad, pero yo creo que todo eso no va a cambiar quizás en los próximos 15 años. O sea, no creo que vayan a cambiar los intereses o 10, ¿no? Entonces, si yo creo que toda la causa, digamos, de esa dificultad de conectar con los jóvenes, de ese de ese falta de puentes, se deba a que ahí fuera está muy difícil, pues a mí me llena de desesperanza, porque entonces no hay nada que hacer, porque todo eso no va a cambiar. O sea, no creo que cambien los intereses ideológicos o económicos que hay en juego. Pero si yo reconozco que mi discurso no siempre ha estado bien planteado, que no siempre ha sabido coger el tema de manera adecuada, a mí me da esperanza, porque digo, vale, entonces eso va a estar ahí y va a seguir pues produciendo más o menos confusión, pero podemos afrontar el tema de otra manera, ¿no? De una manera más adecuada, ¿no? Entonces, ahora sí entro en el segundo punto. ¿Por qué es tan difícil hablar de género? Pues yo creo que la génesis histórica de cómo se introdujo, y lo voy a decir ahora muy breve, explica un poco la dificultad y también las distintas sensibilidades que hay en torno a este tema, ¿no? Porque el término género como tal fue introducido en los años 60 de manos de Money y Hampson, que son muy conocidos, eran dos sexólogos de la Universidad en Hopkins. Eh, y ellos, simplificando muchísimo, ¿no? Lo que quisieron era distinguir entre el sexo biológico y la identidad de la persona, ¿no? La identidad que llaman. Dice la masculinidad o la idea de varón, las características, los roles, las funciones, todo eso no tiene nada que ver con el sexo biológico, viene más bien por la educación, ¿no? Y bueno, ya está el experimento muy conocido que hicieron con los gemelos Reimer, no me meto porque creo que son cosas, por lo menos en este ámbito, bastante conocidas. El caso es que ahí se introduce por primera vez el término género para distinguir, digamos, entre el sexo biológico y el sexo psicológico, para simplificar mucho, ¿no? El sexo biológico vendría dado,
y el sexo, y aquí ya vemos una primera reducción, porque desde, bueno, no me meto mucho, pero desde Descartes el cuerpo reducido a pura materia y hay una reducción ahí previa, pero bueno, no me meto. Creo que se entiende, estoy simplemente siguiendo su discurso. El sexo sería solo la biología, es mucho más que eso, pero el sexo psicológico pues vendría dado por la educación. Vale. Todo esto luego lo cogió unos años después un psicoanalista, Stoller, y también desarrolló un poquito la idea y el tema de la identidad de género. Y quedó un poquito ahí, o sea, eran cuestiones que se estaban investigando, que se estaban debatiendo, con algunos aspectos interesantes, con otros pues no adecuados, pero el género explota realmente como término cuando es asumido por las feministas. Y esto tiene una fecha muy concreta que es 1975. La primera que lo asumió fue Gail Rubin, que todavía vive, tiene unos 80 años, de la Universidad de California, una mujer particular. Y ella escribe en el 75 un artículo muy famoso, muy conocido, que se llama El tráfico de mujeres, The Traffic of Women. Tiene unas raíces muy marxistas, después toma Strauss y empieza a introducir también un poquito de Lacan. No me meto en eso. El punto es que tiene una definición, ¿no? Y dice, el sistema sexo-género es la forma en la que la sociedad, estoy citando a memoria, la sociedad transforma la sexualidad biológica en un producto humano que es la idea de masculinidad y feminidad, ¿no? O sea, ¿qué está diciendo ahí? Una cosa es la biología, la sexualidad biológica, pero la idea que nosotros tenemos de masculinidad y feminidad es un producto cultural, es un producto de la sociedad, punto, ¿no? El sexo es una cosa y el género es otra que no tiene nada que ver, ¿no? O sea, que no tiene que, sí, que no tiene nada que ver, que es independiente. ¿Y qué es lo que sucede? Que a las feministas les encanta este término, ¿no? ¿Por qué? Porque venía a, me atrevo a decirlo, a colmar una laguna teórica que las feministas habían buscado no sin motivos, o sea, con muchos motivos, desde hacía muchísimos años. Estoy viendo aquí a Ana María, que es una experta, y yo digo, ay señor, debería hablar ella en vez de yo, pero bueno, hasta acabo de ver a Ana María. Venía a colmar una laguna porque ellas habían buscado desde hacía, me atrevo a decir siglos, ¿no? Pero por lo menos un par de siglos intensamente, distinguir entre lo que son las mujeres y lo que la sociedad ha interpretado de este ser mujer, ¿no? Y entonces cuando se introduce el término género dicen, este es el término que nos permite distinguirlo, ¿no? Y digo que esto venía de atrás porque y os pongo sobre la mesa solo una figura, así como botón de muestra. Es muy interesante, hay una inglesa, Mary Wollstonecraft, que decía que estamos hablando del 1789, creo que escribe su Vindicación de los Derechos de la Mujer, es 1700, ¿vale? Es bastante antigua. Y ella dice una cosa muy interesante, dice, la diferencia entre los hombres y las mujeres no es natural, es cultural, punto, ¿no? Dice, el problema es que a los hombres se les educa el cerebro y a las mujeres no se les educa el cerebro, ¿no? Estamos en el contexto de la sociedad burguesa inglesa donde las mujeres no pueden trabajar, las mujeres no pueden heredar y pues su modo de supervivencia es pasar de la dependencia de su marido a de su padre a la dependencia de su marido y entonces toda la educación de la mujer estaba muy dedicada a ver pues que fuera muy agradable para ser muy atractiva en la sociedad y conseguirse un buen marido. Dices que a las mujeres no se les educa el cerebro, ¿no? Se les educa solo para sus tareas sociales, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? La diferencia entre varón y mujer no es natural, es cultural. Y decía esta mujer, si se les educaba más el cerebro, serían más masculinas y más respetables. O sea, 1700. Entonces, pasan muchos años, el feminismo es un fenómeno complejo, con idas y venidas, muy interesante, con muchas luces y sombras. Pero el hecho es que cuando se introduce en el 75 el término género, las feministas lo adoptan enseguida con mucho entusiasmo. Cuando digo feministas me estoy refiriendo principalmente a las feministas del mundo anglosajón, porque primero empezó ahí y después se extendió a otros países, ¿no? Pero con bastantes años
bueno, con una ola, digamos, que se fue expandiendo, pero ahí se gestó, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Que las feministas empiezan a asumir el término género, pero la complicación es que cada una lo asume con un contenido distinto. O sea, no en lo que es la definición de género, género lo podemos entender como la interpretación cultural del sexo, ¿vale? La interpretación cultural del sexo. Es en eso creo que puede haber un acuerdo bastante universal de esa definición de género. Es la que encontráis en la página de la Organización Mundial de la Salud, prácticamente, y es la que encontráis en la Moris Letizia número 56. Entonces, hay, digamos que es un género, es una definición bastante, ¿no? Pero, ¿por qué digo que cada quien le da un contenido distinto? Porque van a entender cada una de una manera muy distinta cómo se relaciona con el sexo. O sea, género es el de la interpretación cultural del sexo. ¿Cuál es la relación entre sexo y género? Va a ser muy distinta según la pensadora, ¿vale? Hoy es, o sea, es un hecho ampliamente reconocido por el mundo del feminismo que no existe una única forma de entender el género. O sea, que no existe, que no hay acuerdo entre ellas, que hay tantas formas de entender el género, casi como pensadoras. Estoy exagerando, pero no, casi, no tanto, ¿no? Es un mundo muy heterogéneo, muy distinto. A mí me parece impreciso y quizás delicado hablar de la teoría de género o la ideología de género, porque creo que es mucho más adecuado hablar de las teorías, ¿no? Las ideologías. Y esto puede ser una obsesión mía medio academicista, pero me parece necesario un poquito de mayor rigor para poder precisamente orientar a estos jóvenes a salir del laberinto. Si nosotros tenemos una mirada simplista, un poco reductiva de la cuestión, pues no vamos a ser interlocutores creíbles para después plantear las preguntas adecuadas que a ellos les ayuden después a hacer un camino, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas teorías de género, muchas, ¿vale? En mi doctorado, en un encuentro que tuve también con José y con Ana María, presenté lo que yo agrupé como distintos modelos donde se podrían agrupar las teorías. O sea, hay muchas teorías distintas y yo las quiso agrupar en cajitas, pues para tratar de ordenar un poco el panorama, ¿no? Y salí con cajitas según sus raíces filosóficas. Entonces me salió el modelo más existencialista, Foucaultiano, marxista, psicoanalista. No me voy a meter en eso ahora porque nos llevaría mucho más tiempo. Eh, pero para dar una idea de posible sistematización, podríamos decir que algunas feministas, para algunas feministas, bueno, no sé, pero el sexo es igual que el género. Eso sería lo que definiríamos el modelo esencialista. Para otras, sexo y género son independientes, son dos cosas distintas, ¿no? Para otras, el género va antes que el sexo. Y ahí tenemos a Judith Butler. O sea, primero el género, después el sexo, ¿no? Butler sostiene que incluso la conformación orgánica de los cuerpos es resultado del discurso, ¿no? Si queréis, luego me meto por ahí. Para otros son categorías que son fluidas, que están siempre en continuo cambio, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que va a haber teorías distintas que entienden de una manera muy diversa cómo se relacionan sexo y género y que las sostienen desde presupuestos antropológicos que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, para algunos la libertad será el criterio fundamental que define tu identidad y para otros la libertad prácticamente no existe, porque en el modelo Foucaultiano la libertad está sumamente comprometida, por ejemplo, ¿no? Para unas van a querer cancelar las diferencias, casi casi, y para otras las van a exaltar de tal modo que se llegan a posturas casi nominalistas, ¿no? Entonces, es un mundo muy heterogéneo, ¿vale? Y esto está ahí como que por ahí publicándose. Y entonces, entre el 75 y el 95, el mundo de las universidades americanas es pues un avispero que se va, ¿no?, produciendo teorías, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede en el 95? Y aquí es donde creo que habría voces más con más autoridad, que será la de Ana María, ¿no? Para contar qué es lo que pasó en el 95. Fue la cuarta conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre la mujer, eh, la conferencia famosa de Pekín, donde se introduce el término género de manera transversal a lo largo de toda la plataforma de acción, ¿no? La Santa Sede, y no solo, distintas delegaciones
pidieron una definición del término género, ¿no? ¿Cómo estamos entendiendo el término género en esta plataforma? Ante eso, la presidenta, Chen Mua, se llamaba, de la conferencia, puso a trabajar una comisión y les pidió que vieran pues, qué definición iban a dar al género, ¿no? Y en la conclusión de esta comisión, y no lo tengo delante, pero lo puedo citar textualmente prácticamente, dice, pues después de haber visto pues la petición de, ¿no? De definir el término género, hemos visto que no es necesario definirlo, ¿no? Y que el género se va a interpretar según su significado común y ordinario en tantos foros feministas y también en la tradición de las Naciones Unidas. Algo así dice. Todo esto está documentado y accesible en las páginas de las Naciones Unidas, que una vez que uno aprenda a navegar un poquito por ella, pues puedes acceder a todos los documentos, ¿no? Esto produjo mucha preocupación, ¿no? Porque dice, a ver, según su uso comúnmente aceptado y según el uso, ¿no? También que se ha hecho de las Naciones Unidas. Y esto es lo complejo porque de lo que yo he estudiado todos los documentos relacionados con las conferencias de la mujer y también de la población del 75 al 95. ¿Vale? La conferencia de México, son 4 conferencias antes, no 3 conferencias, y la de la SIDO también. Me he estudiado todo, o sea, los documentos, las reuniones, los informes, las actas, o sea, ¿no? Cada conferencia es un... Yo no he visto el término género hasta el 95. Si alguien hace una investigación y lo encuentra, pues que me lo diga y yo tendré que corregir el primer capítulo de mi doctorado, porque yo lo he afirmado hasta ahora que no aparece, ¿no? Aparece en una discusión de la conferencia de Noruega, pero en los documentos oficiales yo no lo he visto. Bueno, el caso es que no era tan comúnmente aceptado su significado, o sea, no era tan claro ese significado, ¿no? Entonces se introdujo de una manera ambigua, poco clara, que produjo mucha preocupación, lógicamente, ¿no? Quien representaba a la Santa Sede era Merian Glendon, que no era, mira, nos dice ahí una sola vez, sí, pero una vez, o sea, y esto es un año antes de la conferencia, o sea, en las de la mujer precedentes lo vi, te digo, en una aportación de Noruega, pero en una sesión paralela, o sea, no había una definición del término género, ¿no? La que representaba a la Santa Sede era Merian Glendon, que era una catedrática de Harvard, una gran mujer de una talla intelectual muy grande, era catedrática emérita, y pues ella sí sabía lo que había estado pasando ahí en las universidades americanas, ¿no? Entonces, pues el punto es que se suscitó una reacción de mucha preocupación en la iglesia y no solo, ¿no? Y vino también alimentada por publicaciones como la de Dale O'Leary, publicaciones como en Margaret Peters, Scuyans, ¿no? Que hablaban de la cara oculta de la ONU y que hablaban precisamente de la poca claridad y pues lucha de poder que hubo ahí, como hay en todo terreno político, porque pues en la política hay luchas de poder, ¿no? Y quien gana, quien consigue avanzar más, ¿no? Pues entonces eso produjo una reacción de preocupación y de defensa al interno de la iglesia y no solo de los ambientes más, pues si queréis, conservadores, etcétera, ¿no? La Santa Sede publicó un comunicado, en mi parecer, muy bien planteado, del 15 de septiembre del 95, donde se dice cómo van a interpretar el término género. Dice, si vamos a aceptar el término género, lo vamos a aceptar como fundado en una identidad biológico-sexual, primera afirmación, y segunda, dice, hace varias, son como 4 parrafitos, pero segunda afirmación que quiero resaltar es, la Iglesia no sostiene el determinismo biológico por el cual habría un único modelo estático de relación entre varones y mujeres, ¿no? Entonces, por un lado, dice que si se acepta el término género está fundado en una identidad biológico-sexual y segundo, que no acepta el determinismo biológico, por el cual habría un único modelo estático de relación, ¿no? Bueno, el caso es que eso provocó una reacción al menos al interno de la iglesia, de preocupación y de a veces de ataque al término género, ¿no? De hecho, un momento importante fue el 2004, cuando la carta publicada por el Dicasterio para la Congregación para la Doctrina de la Fe
sobre la colaboración entre varones y mujeres, en los primeros números habla de los peligros de la ideología de género y habla con mucha fuerza, ¿no? Eso provocó una reacción en cadena en asociaciones católicas que, sin mucho sentido crítico, habían adoptado mucho del lenguaje de las Naciones Unidas para acceder también a su financiación, ¿no? Sin distinguir adecuadamente. Se hablaba del empoderamiento, se hablaba del género, se hablaba y sin distinguir una cosa de la otra, porque era un término nuevo y tampoco se había hecho mucho trabajo para ver desde qué antropología. Bueno, el caso es que ante esa declaración fuerte de la congregación, algunas de estas asociaciones, tengo nombres concretos en la cabeza, pero tampoco quiero aquí, pues retiraron sus manuales, retiraron, etcétera, ¿no? Y pues hubo esta pequeña guerra, ¿no? Algunos hablaban del término género, yo llegué a hablar también del término género como un caballo de Troya, que era incompatible con una visión del matrimonio, de la familia, etcétera, ¿no? Y eso creo que pues se impuso por varios años, ¿no? Me atrevería a decir casi por 15 años, por una década larga, ¿no? Yo misma, repito, en mi magíster de bioética, pues hice una tesina final hablando de la ideología de género y la definía como un caballo de Troya, ¿no? Incompatible con el matrimonio, etcétera, ¿no? Eso creo que empezó a cambiar a partir del 2010, precisamente. Aquí en Roma se notaba cómo el debate adquiría distintos tonos porque se empezaban a levantar algunas voces que decían: no vamos a hacer la guerra al término género, se trata de ver desde qué antropología se sostiene este término, ¿no? O sea, desde que se puede llenar de contenido el término, ¿no? Repito, el género como la interpretación cultural del sexo no es el problema es desde cómo se relaciona con el sexo y desde qué antropología de la sexualidad se sostiene, ¿no? Y ahí hay voces, desde luego, Blanca Castilla, Rodrigo Guerra, Carmelo Viña, Aristide Fumagalli, o sea, empezaron algunas voces, digo algunos, pero hay más, ¿no? A decir, vamos a distinguir, ¿no? Esta convivencia de voces pues es patente en algunas publicaciones, donde incluso en el Lexicón de la Familia del 2011, publicado por el Pontificio Consejo de la Familia, hay 2 artículos que dan una visión totalmente distinta del género. Uno dice que es inaceptable como término y otro dice que se puede asumir con sentido crítico, ¿vale? Y finalmente hasta que llegamos a la Moris Letizia, número 56, donde primero hace una condena fuerte también a la ideología de género y después dice: no hay que olvidar, género y sexo se pueden distinguir, no se pueden separar, ¿no? Género y sexo se pueden distinguir, no separar, que en mi parecer es en perfecta continuidad con lo que se había dicho en el 95. Es decir, vale, vamos a entender el término género como fundado en una identidad biológico-sexual y la Iglesia no sostiene el determinismo biológico. Esto mismo queda recogido en Varón y Mujer, en el número 11, publicado en febrero del 2019 por la Congregación de la Educación Católica, y me parece que, pues, que esa es la línea, ¿no? ¿Por qué hablo tanto de la Iglesia? Porque esto explica también que pues en la pastoral, en la educación, pues los que hemos vivido cerca de ambientes cristianos o nutridos de ellos, pues hemos respirado una sospecha, repito, justificada en parte, muy justificada, porque se introdujo de una manera muy poco clara hacia el término género, sin tener siempre las herramientas para ir un poquito más a fondo y entender, bueno, a ver, ¿qué? ¿No? Creo que ahora estamos en el momento de tener que hacer las distinciones oportunas, ¿no? Porque el desafío de la distancia que hay entre jóvenes y adultos tan grande en estos temas nos exige que nosotros seamos capaces de navegar en aguas que pueden ser complejas, pero donde no hay que desechar todo, ¿no? La propuesta antropológica que os hago es definitivamente esta, ¿no? Que género y sexo se pueden distinguir, no separar, ¿no? Que el término género puede ser asumido, puede ser aceptado desde una antropología, pues sí, desde una antropología también cristiana, ¿no? Ahora si queréis doy alguna pista sobre eso. El caso es que, y con eso termino mi segundo punto, ¿no? He partido diciendo hay una fractura entre jóvenes y adultos y nos hemos encontrado un poco sin las herramientas, sin las posibilidades. O sea, primero no están
las condiciones del diálogo que son subjetivas, ¿no? De apertura, porque nos asusta, porque tenemos miedo y entonces cuando tenemos miedo pues defendemos o atacamos, pero luego están las condiciones de posibilidad del diálogo y es tener un terreno común y es saber iluminar la cuestión de una manera adecuada, no tener las herramientas para poder realmente construir un diálogo y orientar, porque si yo estoy tan perdido como el chico, pues no hay forma de caminar, ¿no? Y entonces por eso he hecho este excursus un poquito explicando la génesis, que creo que algo nos ayuda a entender de eso, de la ambigüedad, de la no claridad y de las sensibilidades de un lado y de otro, ¿no? Creo, y con esto voy a intentar cerrar ya en pocos minutos para así dar espacio a preguntas, nos encontramos en un momento donde es necesario entrarle al tema, pero con una mayor profundidad antropológica y con una sensibilidad pastoral nueva, distinta, ¿no? Profundidad antropológica porque, y si queréis ahora las preguntas podemos desarrollar un poquito eso, para distinguir, ¿no? Aquí tenemos que hacer un trabajo fino de no necesariamente rechazar todo, como lo hizo Santo Tomás en su momento con el pensamiento de Avicena, de Averroes, de Aristóteles, o sea, no necesariamente rechazar todo, sino saber dejarse interpelar por ciertas preguntas y saber incorporar aquellos elementos que pueden ser incorporables, ¿no? Pero teniendo también pues, los elementos críticos que ayuden a poder traducir y a poder plantear las preguntas que ayuden también a colmar las lagunas, ¿no? Entonces, esto exige un entrarle un poquito con más a fondo al tema, ¿no? Desde el punto de vista antropológico, a veces lo que yo suelo repetir y quizás me equivoque, pero por ahora estoy convencida, es que a veces afrontamos la cuestión del género, pero desde categorías antropológicas un poco oxidadas, ¿no? Aquí es que me encuentro con mucha cabeza que estoy viendo y reconociendo algunas caras que son brillantes y digo, bueno, estos no tienen antropología oxidada en absoluto, pero el discurso cotidiano, o sea, el de la calle, el de los padres de familia, el de los profesores ¿no? Sí tiene muchas veces categorías antropológicas oxidadas, ¿no? Aquí me doy cuenta que quizás estoy en un ambiente muy privilegiado y eso no se da, pero eso no siempre se logra traducir, ¿no? Y no llega, ¿no? A veces veo que el planteamiento es muy reductivo, ¿no? Que se dice, no, es que el género es una locura porque los hombres, perdone si ofendo a alguien, porque quizás son discursos que nosotros mismos hemos podido ir haciendo, ¿no? Porque los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Pues sí, o sea, como que no va por ahí, ¿no? O es que la atracción al mismo sexo no es natural porque en los animales eso no se da. Primero, o sea, que no te metas con los animales porque los animales son muy complicados. O sea, te puedes encontrar en el mundo animal de todo y no son nuestro punto de referencia, es más los que nos separa de los animales en la cuestión de la sexualidad que lo que nos acerca a ellos. Entonces, como que no hay que mirarlos para ver qué es lo que es natural o no. Entonces, hacemos planteamientos, repito, seguramente aquí no, pero en otros ámbitos desde una antropología que no es suficiente y que por tanto no puede responder de manera adecuada, ¿no? Estamos en el laberinto y estamos más perdidos que los chicos y tratando de dar palos, pero que no, ¿no? Entonces creo que esto exige un cierto rigor. Y después una sensibilidad pastoral nueva, ¿no? Sensibilidad pastoral para lograr realmente darnos cuenta de que en este cambio de época, no podemos enseñar la antropología, la fe, la moral, la ética o lo que sea del modo que nosotros lo aprendimos, porque hoy ya no funciona. O sea, no funciona. Nosotros quizá era un modo pasivo donde te daban un poco las respuestas y ya está, y estábamos bien y no estaba mal, ¿no? Pero hoy en día eso a los jóvenes no les convence, o sea, hay que lograr que ellos hagan un camino, ¿no? Y van a hacer un camino atraídos por una belleza, no sumiéndose, ¿no? Sometiéndose a una verdad o a una autoridad o a una ley, ¿no? Y eso exige una adaptación del lenguaje, del enfoque, de la pastoral, de la enseñanza, para la cual seguramente no estamos preparados del todo,
pero para la cual nos tenemos que preparar, ¿no? Y cierro con esto, hay un libro, hay un número de la Veritatis Gaudium que a mí me entusiasma y me motiva mucho. La Veritatis Gaudium, como sabéis, es la constitución con la que el Papa Francisco, creo que es del 2018, pero me puedo equivocar, reformula un poquito y da indicaciones para los estudios pontificios, ¿no? De las universidades pontificias. Y en el proemio, creo que es el número 3, repite algo que él ha dicho muchas veces, pero lo dice muy bien ahí. Dice, hay que recordar que no estamos en una época de cambio, sino en un cambio de época, ¿no? Marcado por una crisis antropológica, del desarrollo global. Dice, el problema es que no tenemos la cultura necesaria para afrontar estos desafíos y es necesario construir liderazgos que marquen caminos. A mí me encanta esa frase, ¿no? O sea, ante este cambio de época, lo que decía, no podemos enseñar como nosotros aprendimos, porque estuvo bien, pero hoy ya no funciona, ¿no? Y no estoy hablando del marketing ni de la innovación por la innovación, estoy hablando de una conversión de las categorías, ¿no? Para el joven posmoderno, nosotros también lo somos, pero los jóvenes más todavía con el que nos encontramos, reconocer que no tenemos la cultura necesaria siempre para afrontar este desafío y que es necesario construir liderazgos, ¿no? Entonces, pues la idea de este encuentro era simplemente quizás presentar una panorámica muy general, abrir el apetito un poco y pues ahora si os parece dejamos un poco de espacio para reacciones, que si alguien quiere completar también, reacciones, preguntas, lo que queráis. Gracias, Marta. Podés tomar agua tranquila, ¿eh? La verdad que sí nos abrió el apetito y yo creo que vamos a tener que seguir con esto, Marta. No sé cómo vas a hacer. Imagino que julio, agosto en Roma debe ser muy agradable, no tenés que hacer, así que podés dar todas las clases para nosotros. Eh, estaba recién en la reunión, no sé si sigue estando, Consuelo León Llorente, que es de la Universidad Internacional de Cataluña, que también sabe mucho de este tema, Ana María Sanguinetti, está también Alejandra Sí, Planker, que es la directora del Instituto de Matrimonio y Familia qué nervios, que aquí hay de mucho la experto, UCA. de verdad, también. No, no, y eso está muy bueno, así que abrimos el micrófono para que todos puedan criticar la Marta, opinar, hacer crecer. Gracias, qué Hay bonito. una, hay una pregunta de Juan Pérez, graduado nuestro, que está en el chat. Pero no sé, Juan, si la querés hacer levantando la mano y te abrís el micrófono, con confianza. Hola, ¿qué tal? Gracias, José María. No, la verdad que la fui armando la pregunta a medida que la iba escuchando. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer. Y nada, está planteada ahí la pregunta. Si es tan amable, me gustaría Sí, conocer tu opinión sobre ese tema. Me parece que sí, hay una batalla cultural ahí en marcha y en ese sentido estamos todos comprometidos, ¿no? sí. Yo ahí, y también, repito, Ana María y las personas que han mencionado, Alejandra, seguramente me pueden completar porque aquí hay gente muy seria. Pero yo lo que cambiaría es la palabra construcción por interpretación o mediación. Es decir, el punto es que efectivamente el género, que lo entendemos como la interpretación cultural del sexo, tiene un impacto en la elaboración de mi identidad. Me pongo en un término en un ámbito psicológico, ¿vale? O sea, entendiendo la identidad simplemente como el yo psicológico, que es el resultado de los procesos psíquicos que yo hago con mis experiencias, ¿vale? No estoy hablando de antropología con un fundamento ontológico donde tendría que hacer referencia a la naturaleza, a la persona. Estoy en otro nivel, un nivel de psicología, ¿vale? O sea, de más de identidad en el sentido psicológico. En ese nivel, si la identidad es biopsicosocial, el género, como las ideas que una cultura tiene acerca de lo que es ser varón y mujer, claro que tienen un impacto muy fuerte en mi identidad, es real. Pero una cosa es la mediación cultural y otra cosa es construcción cultural. Estamos mediados culturalmente, pero no somos un producto cultural, no somos una construcción cultural. Entonces, el género entra desde los primerísimos años, estoy también citando prácticamente de memoria a Nancy Chorodow, que es una de las psicoanalistas
más sensatas que yo he encontrado entre todas las teóricas de género. Es la más sensata que yo he encontrado. No estoy de acuerdo con todo lo que dice, pero me ha parecido muy interesante en mucho de su pensamiento. Y ahí dice, desde los primeros años, el género entra en nuestra psique en forma de comunicaciones no verbales al niño acerca de su género, del género de sus padres o de sus educadores, y eso le ayuda a formar las bases de su resonancia emotiva ante las experiencias. Y es verdad, o sea, ¿en qué sentido? Esa interpretación no es lo mismo que yo crezca con dos padres, un padre y una madre que se quieren, que se respetan, que son como iguales, que sean... Eso me va a formar las bases de mi resonancia emotiva ante mi ser mujer, ante la masculinidad del otro, que crecer con dos padres, que crecer con un padre que pega a mi madre o con una madre que insulta a mi padre. O sea, desde los primeros años, esa información que viene de la cultura, pero la primera cultura en la que yo estoy inmerso es la cultura de mi familia. O sea, ya desde ahí, ¿no? Entra y forma las bases de mi resonancia emotiva y tiene un impacto muy fuerte. O sea, entonces yo voy a hacer experiencia, repito, de mi cuerpo y de mi feminidad y todo, muy mediada por estas categorías culturales en las que yo estoy colocada, pero no soy producida por estas categorías culturales, porque tenemos la capacidad también de hacer, no en los primerísimos años, ahí estamos bastante inmersos, pero después está la capacidad de la persona de dar un paso atrás y tener una mirada crítica hacia la propia cultura. Y la cultura no es todo, porque hay un dato, que es el dato de la experiencia corpórea. Estoy refiriéndome al ámbito psicológico, que no puedo poner entre paréntesis y que tiene un impacto en sí mismo, ¿no? Esta misma psicoanalista dice, hay experiencias, y es muy concreta, ¿no? Como la menstruación, la eyaculación, la lactancia, la excitación, etcétera, ¿no? O sea, es muy, muy precisa. Dice que exigen una elaboración psíquica que tiene un impacto necesario en la identidad, o sea, en la subjetividad. Dice que no tiene que ver con el hecho de que yo tenga dos manos o dos pies. Eso no me ha exigido ninguna elaboración psíquica, ¿no? Entonces, hay datos que esas categorías culturales no pueden ignorar, ¿no? Entonces, es tan ilusión pensar que yo hago experiencia de mi cuerpo de una manera inmediata y totalmente pura, sin mediación cultural, como pensar que mi identidad está determinada por unas categorías culturales, está construida por categorías culturales, porque hay datos que la preceden. ¿Sí? Me he puesto un poquito... ¿Se entiende lo que quiere decir, Gustavo? ¿Sí? No sé si alguien me quiera completar. Perfectamente, muchas gracias, muchas ¿Sí? gracias. Entonces, no es Sí, construcción, es mediación. El género tiene un impacto, pero se relaciona con otros elementos que también están ahí. muchas gracias. Ujú. Perfecto. Buenísimo, Marta. A mí cuando estabas contando eso se me venía a la cabeza la anécdota de Ana María Sanguinetti cuando bailó con su papá. Mm. Contar, Ana María, contar. ¿Para qué estás muteada? Sí, por supuesto queremos Ahí escucharte. está, te cuento. Bueno, primeramente que me da mucha alegría verte, Marta, después de Bueno, es nuestro un encuentro en honor. Aquí hay Madrid. pura gente importante, me da un poco de nervio. Sí, sí, sí. Y también a José María, que no nos vimos desde que volvimos de Madrid. Y mucha alegría ver a todos los del Instituto de Ciencias de la Familia, muchos exalumnos míos, Alejandra. Bueno, cuento la anécdota de mi papá. Cuando hablábamos de algo que tenía que ver con este tema de sexo y género, eh, yo conté en Madrid, en esas jornadas que tuvimos, una experiencia de la que fui consciente más adelante. Mi padre, cuando tenía alrededor de 11, 12 años, en un living muy grande que teníamos en mi casa, puso un vals de Strauss y me dijo, te saco a bailar, me iba a enseñar. Y entonces, por primera vez, bueno, me pongo en situación de baile con él, mi brazo sobre su brazo, él pone su brazo sobre mi espalda y comenzamos a bailar. No puedo explicar, y en aquel momento tampoco intenté hacerlo, qué fue lo que sentí, lo que vibró en mí. Desde luego, algo muy hermoso, y creo que después de bastante tiempo, yo me di cuenta, estudiando el tema sexo y género,
que aquí de alguna manera me percibí mujer. Yo había visto a mi madre bailar con mi padre, bueno, y acá tenía el referente de mi padre. Yo era mujer, el varón, capté esta relación, esta comunicación, no tanto como que él era mi padre, sino como que él era un varón y que yo era una mujer. Entonces esta fue como una apreciación psicológica, una experiencia que profundicé más adelante, bastante más adelante, cuando estudiaba estas cosas, después de haber vuelto de Pekín. Pero bueno, es una anécdota. Ya me tienes Pero que contar de Pekín, Ana María. sí, en otra oportunidad sí, sí. Y gracias, Marta, por todas estas puntualizaciones con las que estoy plenamente de acuerdo. Muy, muy, muy Bueno, plenamente de acuerdo. gracias, Ana María. Gracias. Gracias. Aquí veo alguna pregunta en el chat. Dicen, ¿qué tipo de acompañamiento o preguntas podemos hacer a los jóvenes que ya tienen tan arraigado su decisión frente al género? Pues ahí preguntaría a ver qué edad tienen los jóvenes. Pues no tiene nada que ver cuando son menores de edad, mayores de edad. No es lo mismo un chico de 12, 13, 14 años que creo que debería de estar bajo la autoridad de sus padres y la custodia de sus padres y que me parece una locura que algunas leyes, como se está permitiendo en España, pues permitan que estos chicos decidan someterse a un tratamiento hormonal sin la autorización de sus padres. Eso me parece que es ir contra el derecho de los padres a educar a sus hijos. Entonces, eso es una... a estos hijos, si el niño tuviera 14 años, yo le diría, primero saber que toda dificultad en el ámbito del género, en el fondo es un síntoma, no es la raíz del problema. O sea, me está diciendo que hay algo en un nivel más profundo que tiene que ser encajado, que tiene que ser, o sea, que hay un quiebre, una zona que atender que está en otro nivel, ¿no? Entonces, creo que a un chico de 14 años le diría, mira, yo soy tu padre, soy tu madre, tienes todo mi amor, yo estoy muy orgulloso de ti, afirmarlo mucho. Ahora no te vas a someter a ningún tipo de tratamiento porque son cosas que tienen muchas consecuencias. Entonces, igual que yo hoy no te dejaría casarte, pues quiero que tomes el tiempo adecuado para pues ponderar esto que es como, hay cierto tipo de experiencias que son como tatuajes, luego ya no te los quitas. Entonces es como que mmm, yo voy a estar a tu lado siempre, ahora mismo te vas a tomar tu tiempo. Entonces, por un lado, darle un mensaje de confirmación, de apoyo, de que yo no voy a estar de acuerdo probablemente con todas las decisiones que tú tomas en tu vida y al mismo tiempo siempre voy a querer estar a tu lado todos los momentos de tu vida porque tú para mí eres más, o sea, voy a querer estar a la ley, aunque crea que te equivocas, siempre voy a estar, pero ahora tienes 14 años, muchacho, y el mensaje es espera, ¿no? Te vas a esperar y yo no me voy a, y no hacerlo materia de pelea permanente, o sea, decir, vale, si vas a poder, pongo un ejemplo muy concreto de un padre de familia que tiene un niño de 16 años y un día el niño reventó diciendo que se quería empezar a vestir como mujer, ¿no? Y el padre empezó a decirle, pues mientras vivas bajo mi techo no te vistes como mujer, porque eso yo no lo voy a aceptar nunca. Y entonces, y se dio una discusión muy violenta entre los dos, ¿no? Donde el niño lo que le decía, bueno, pues en cuanto cumpla 18 años me voy a largar de casa porque esto es una casa en la que no se puede ser libre. Y pues eso creó una ruptura muy fuerte entre los dos, ¿no? Y de mucha, sí, un poco de violencia verbal, pero fuerte, ¿no? Y yo creo, me puedo equivocar, porque aquí estamos siempre en el ámbito prudencial y pues no es fácil dar recetas, ¿no? Pero decía, es que yo no lo plantearía así, ¿no? Yo diría, mira, hijo, si tú un día te quieres vestir como mujer, pues a mí me vas a dar un disgusto, porque yo creo que eso no es lo que tú eres, pero yo siempre voy a estar a tu lado y yo siempre te voy a apoyar y tal, pero ahora te digo que te lo pienses muy bien, muchacho, porque cuando tú te muestras hacia afuera de una cierta forma, después ya es muy difícil arrepentirte y que te quiten el mote y que te quiten tanto. Esto ahora tienes 16 años, tómatelo con calma, porque quizás luego en 6 meses estás arrepentido y es muy difícil desandar el camino.
Entonces, qué distinto es decirle, no lo hagas porque te estás precipitando, yo voy a estar contigo, me disgusta, espérate, a decirle un no tajante en el momento en el que tú hagas eso, te vas a salir de mi casa. Y lo va a hacer. O sea, el chico, si siguen con ese camino digamos, de conversación, pues en cuanto cumpla los 18 años, se va a largar de su casa, ¿no? Porque se ha sentido rechazado, porque se ha sentido... Entonces, aquí el arte, que no es nada sencillo, es combinar la claridad con el decir, yo voy a estar contigo aunque te equivoques. Y al mismo tiempo, mientras seas menor de edad, hijo mío, hay decisiones que no puedes tomar. Y eso creo que hay que garantizarlo también y las leyes lo deberían de respetar. Es que si no estamos en... Esto es una locura, ¿no? Entonces el discurso tiene que ir por los dos lados, ¿no? De afirmarlo, de confirmarlo y de decirle las cosas, ¿no? Y, eh, y de no hacer que sea el centro de la conversación siempre. O sea, no puede ser que entonces en los 2 años que quedan, cada vez que se sientan padre e hijo, empiecen a discutir sobre el tema, ¿no? Porque entonces se convierte en un elemento de quiebre. O sea, habrá que darle sus espacios, pero habrá que buscar otros elementos, otros momentos de vinculación, de contacto, de intimidad. O sea, no puede ser la obsesión, no puede ser el tema, ¿no? Porque cuanto más sea el tema, más el chico se cierra, más el padre se frustra, más se vicia la relación, ¿no? Entonces, no es lo mismo un chico de 14 años que un chico de 23 o de 25 que está haciendo su vida. Ahí creo que el padre o el educador de turno pues le puede expresar y es legítimo que le exprese todo su dolor. O sea, decir, hijo mío, realmente es que esto no me lo esperaba, es que entiéndeme que yo también tengo que hacer un proceso y al mismo tiempo confirmarle su amor incondicional. Es decir, pues tú sabes que vas a poder contar conmigo siempre, pues siempre. Quiero estar a tu lado siempre y esto no creo que sea lo mejor y no creo, pero yo estoy contigo. O sea, va un mensaje, pues chico tiene 23 años, pues tiene 23 años, creo que es mucho más, ¿no? ¿Cómo dialogar? Creo que a los jóvenes, y ahí quizá a los padres les va a costar más, si no han hecho todo un camino de mucho diálogo anterior, ¿no? Y eso son cosas que no se improvisan, hay que construirlas desde que son niños y adolescentes también. Pero el adulto en general, el educador, tiene que ofrecer una gramática afectiva que al chico le ayude a interpretar realmente sus experiencias, ¿no? Porque creo que la verdad no está fuera de nosotros, está dentro, ¿no? O sea, la ley natural, Dios la ha escrito en nuestros corazones, ¿no? Y la conciencia está ahí y estamos bien hechos. Entonces uno tiene que actuar conforme a la conciencia, ¿no? Pero esa conciencia, o sea, o de conciencia me gusta la expresión de Yusani, que yo conozco un poco de segundas, pero me parece un pensamiento muy bonito. Él habla de un educar la afectividad, ¿no? Porque la afectividad tiene la capacidad de reconocer lo que es bueno y verdadero para mí. Y el para mí no es una posición relativista, es una posición de saber que yo estoy bien hecha y que entonces puedo descubrir en mi sensibilidad incluso cuál es la belleza para la que mi corazón resuena, para la cual estoy bien hecho. Entonces, hay que ayudarles a ofrecerles esa gramática que les permite distinguir entre lo que les gusta, lo que les atrae y lo que el corazón anhela, ¿no? Lo que realmente el corazón anhela. Y eso puede ser un camino más o menos largo, donde uno, o sea, va planteando las preguntas y va dando las herramientas que le permitan al otro descubrir su verdad. Y cuando digo su verdad, no es una verdad relativista, repito, es la verdad que tiene inscrita dentro del corazón, ¿no? Y eso es el tipo de conversión cultural a la que creo que no estamos acostumbrados porque nosotros tendemos más bien a argumentar, a hablar más desde los argumentos racionales o filosóficos, que están bien, pero que quizás son menos eficaces, ¿no? El joven tiene que
Dice, no, es que no me importa la verdad, me importa la verdad para mí, no me importa mi verdad. Y tiene razón. O sea, tiene razón si uno sabe entrar en ese terreno y jugarse esas cartas de manera adecuada. No sé si he complicado mucho, si esto ayuda. Mientras habéis puesto un montón de cosas aquí. Entonces, Pero, José, tú pero ayúdame. tampoco como para que te quedes acá toda la tarde, pero quizás No, Juan Delegado y también Luciana Gómez, desde Brasil, preguntan qué tipo de bibliografía pueden llegar a usar, si hay grupos que estudien esto, qué autores del siglo XX podemos tomar como bueno, a los referencia. autores del siglo XX lo puedes responder tú y Ana María mejor que yo, porque sí hay autores o sea, a nivel de pensamiento que están trabajando antropología de la sexualidad con mucho más profundidad. Ahí te dejo la batuta a ti, Ana María. Gracias. Hay muchos. Dale, Ana María. No, ahora la pondré después en el chat. Sigue Vale, para vale. O contestar. Me sea, preocupa que contestes. hay Ujú. muchos. O sea, me parece que para Tu el... libro, por O supuesto, tu sea, libro. es que sí, quizás también Alejandra tenga algo que decir de otra bibliografía. Ujú. Em, lo que el libro trata de hacer es dar una mirada antropológica suficiente, aunque sea sencilla, pero también pastoral, ¿no? Y eso es lo que quizás hay algunos libros, pero no hay tantos, eh, porque normalmente el enfoque o muy filosófico y difícil de traducir, en- o muy guerrillero, perdón por la expresión, donde se explican solo la parte política y tal, que es parte del problema, pero a veces se lo ilumina desde una filosofía insuficiente, entonces pues tampoco ese es el punto, no es solo esa parte, o otros más solo pastorales, pero sin fundamento. O sea, el juntar las tres cosas es lo que quizás es un camino que ahora se está abriendo más, pero no hay tantísimo. No sé, Alejandra, ¿cuál sea tu experiencia? Si tienes... Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias. Bueno, primero quiero felicitar y saludar al Instituto de Ciencias de la Familia por sus 30 años y por haberte convocado, porque es una maravilla tenerte entre nosotros. Bueno, es un honor. No, al contrario. No, bibliografía tanta no hay que agradecer lo que nos está regalando con el libro, que yo espero conseguirlo ahora en poquito tiempo en México también, pero sé que se puede conseguir ahora en Argentina. Y perdón, pero voy a hacer un pedido, si es posible. Yo estoy cursando, eso lo sabes, estamos cursando con gente de acá del para el Matrimonio y la Familia, y sé que también hay gente ligada a la Universidad Austral, el diplomado y el experto en género, sexo y educación, y realmente es muy recomendable porque si los que puedan hacerlo, porque ahí creo que podemos adquirir esa amplitud, ¿no? Con todas las bibliografías, con los Sí, especialistas, en esta mirada integradora, ¿no? Con justamente esa posibilidad de ver el tema desde lo pastoral, desde lo filosófico, desde lo médico, desde lo psicológico, o sea, desde lo que hacen las distintas dimensiones de la persona y tendiendo esos puentes, que yo creo que eso es sí, lo que Marta nos intentas presentar con tanta vehemencia, y que es lo tan importante, porque esa distancia generacional realmente es lo que nos resulta difícil, ¿no? sí, Entender, ¿no? sí, Pero no hay mucha bibliografía. Y si no, mm, lo que hay también, sí, hay mucho académico, pero que no sirve para bajarlo al interés de nuestros chicos en las aulas, por ejemplo, y que uno no puede ir tampoco con esa punta de lanza porque no es lo que viven, y después porque hay una cuestión cultural que los ha moldeado de tal manera que es difícil entrar en diálogo si no es desde su vivencia. sí. Te agradezco la mención, muchas gracias, Alejandra, del curso de género. El libro es una primera introducción al tema. Muy sencillo, muy divulgativo, se lee en 3 horas y luego ahí dice gente que lo quiere volver a leer como para asimilar, pero es muy fácil de leer, ¿no? Es como, ahora, como muy sencillo. Em,
el curso es el mismo itinerario, porque es comprender la situación, iluminarla antropológicamente, dar una mirada pastoral, pero como decía Alejandra, con una perspectiva interdisciplinar, o sea, porque hay una comunidad de docentes donde hay psicólogos, teólogos, algún médico, entonces abogados, ahora van a llegar también, entonces es interdisciplinar, yo solo sé un poquito de filosofía y tampoco tanta, y con mucho más fundamento científico, porque hay apuntes, hay referencias, hay bibliografía, ¿no? Entonces, pues una primera entrada, pues el libro espero que ayude y luego está ese otro curso de la Francisco de Vitoria, que también creo que es un buen recorrido. Ahora me enteré que han abierto algo semejante en Estados Unidos también, porque hay poco, o sea, cuando uno se pone a mirar, hay poco, y vi que una universidad, estoy hablando de la competencia, pero no me importa, porque quiero que llegue, que una universidad americana, no me recuerdo cuál, había abierto un curso con características semejantes, no sé bien cómo está enfocado, pero también, o sea, una mirada antropológica, pastoral y tal, y va un poquito por ahí, ojalá salgan más, ¿no? Claro, claro que Ojalá sí, salgan. claro que sí. Bueno, Aquí les muestro sí. un libro que puede ayudar. Este tiene un poquito más de fundamento antropológico para los que les interese. Tiene Libertad, una aproximación a la condición sexuada de Martinique Hacha, Ah, qué alemán. bien. Y nos viene Sí, muy bien que lo digas, porque sí, lo Martinique muestro. es la que va a dar, ¿no? Martinique es la que va a dar el próximo webinar el 12 de junio. Claro, bueno, por eso aquí estoy mostrando su libro. Estupendo. Que Pero bueno, la idea es no que es tan de complemente un poco. divulgación, pero pero saber que existe. Genial. Bueno, buenísimo. Yo, Marta, por nosotros creo que está bien. Hay muchas preguntas más en el chat que me parece que podrían dar como para un libro más. Hay una pregunta de Pierre Alfonso que está tremenda, que está muy buena, A ver. y que habla de cómo Dios, digamos, es el que realmente crea, y entonces si Dios establece ese género o no, ¿no? Ese es un poco el planteo. Que si no importa, si por ahí no interpreto bien, Pierre Alfonso puede aclararlo, pero creo que es un poco, bastante más profunda como para poder hablar un rato más, pero eso Sí, implica mucho tiempo más. sí. No sé hasta qué tiempo que tenemos. No sé cuánto estaba Ya, previsto este webinar. ustedes, en realidad, a nosotros nos pueden podemos quedar acá hasta las 10 de la noche, pero el problema es que No, vos ya es tarde para vos. sí, no, no Para es nosotros tarde, no tanto. solo tengo una cena, pero no, tarde no es tampoco. Solo que si tengo una cena, entonces tampoco me puedo entretener muchísimo. Pero si no dejamos para el próximo, o sea, podemos dejar esto con apetito y en el Bueno, segundo semestre tuyo, perdón, primer semestre tuyo este mismo año, podemos plantear una segunda con oportunidad. mucho gusto. Con ¿Eh? mucho gusto y con más gente que hable también. Lo podemos hacer como de enriqueciéndolo Bueno, con... ¿cómo Sí, no? con ¿Cómo gusto, con no? gusto. Con muchísimo gusto. Así que bueno, Marta, de verdad para nosotros ha sido un honor, un placer tenerte con nosotros. Aprovechen, busquen ese diplomado. Espero que nos escuche la gente de la Universidad Austral, que somos parte de nosotros, pero ese diplomado está muy bueno. Tiene profesores muy interesantes de la Francisco de Vitoria. Y creo que está muy bueno, digamos, que nos podamos formar en esto. Obviamente, quizás no todos tengan ese interés o esa misión particular, pero sí creo que todos, y más como profesores universitarios o personas que trabajan en el ámbito familiar, deberían sí o sí tenerlo bien en claro esto, ¿no? Entonces, gracias Marta por todos tus No, aportes, pues por tus gracias por la luces. confianza. Es un gusto ver gente buena por aquí. En todos lados hay gente buena, gracias a Dios. Acá Sí, tenemos un reducto, es chiquito, pero bueno, pero es muy bueno. Así que gracias Marta, de verdad. Gracias muchas a todos los gracias que a participaron. vosotros. Gracias. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias. Adiós. Esto queda grabado y después se les va a enviar, ¿no?